ya 14 días, 2 semanas de que inició el conflicto allá en Ucrania, también el tema económico es algo que tenemos que mantener mucha atención. Ya le platicaba el tema de las gasolinas y los precios que estamos viendo en algunos puntos del país. ¿Cuáles son los otros riesgos que pueden existir para nuestra economía mientras esto siga incrementándose? ¿Le parece si sumamos a la plática al economista Arturo Huerta, quien nos puede ayudar a comprender más sobre esto? Primero que nada, agradecerle que esté aquí, muy buenos días, y preguntar de entrada, ¿cuáles son los primeros efectos que se han estado experimentando? Está el tema de la gasolina inmiscuido, pero ¿hay otros efectos que ya se están sintiendo debido al conflicto que existe allá en Ucrania? Efectivamente, Francisco, buenos días. La cuestión es de que Ucrania y Rusia también son graneros del mundo. Ellos exportan el 30% del trigo a nivel mundial. Entonces está habiendo un incremento internacional del trigo, del maíz, o sea, de los granos básicos, y está repercutiendo en la inflación mundial y en la inflación nacional. Hay que tomar en cuenta que México importa más del 48% de los granos básicos que consumimos. Esto ante la insuficiente producción interna para ser autosuficientes. Entonces, de ahí que estamos importando inflación, tanto del incremento del precio de las gasolinas como del gas y de los alimentos. Y también hay que tomar en cuenta que Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes, que también se está incrementando mucho el precio de los fertilizantes y va a afectar a los agricultores nacionales, tomando en cuenta que se incrementa el precio de los fertilizantes y le hará mucho más costoso la producción de los alimentos, de los granos básicos en el país. Ya nos adelantaban nuestros compañeros de Mega Noticias en el estado de Sonora que justamente este aspecto va directamente también relacionado a la ganadería, porque de lo que consumen el ganado, pues son parte del grano que llega importado desde allá. ¿Pudiera llegar y escalar hasta ese grado que el consumir carne se parezca un lujo aquí en México, considerando también la cuesta de enero y el tema de inflación? Sí, Francisco, resulta que hay que tomar en cuenta cómo está reaccionando el Banco Central, cómo está reaccionando Hacienda para evitar presiones sobre la inflación y sobre el tipo de cambio. El Banco de México está aumentando la tasa de interés y la va a seguir aumentando. Hay que recordar que Estados Unidos la va a aumentar la próxima semana y a la semana subsiguiente el Banco de México va a seguir aumentando la tasa de interés. Esto te encarece el crédito, te encarece la inversión y resulta que hay que reaccionar incrementando la producción para ser autosuficientes y depender menos de las importaciones caras a las cuales hemos estado sujetos. Entonces, por más que el presidente ha dicho que los precios de la gasolina no van a aumentar más allá de la inflación, porque si bien vamos a ser beneficiados por el incremento internacional del precio del petróleo, que nosotros exportamos petróleo, pero resulta que las importaciones de gasolina son mayores que lo que nosotros exportamos de petróleo, lo que también se está incrementando el precio de las gasolinas a nivel internacional. Entonces esto va a tener efectos negativos sobre el sector externo y por lo tanto la inflación va a seguir y va a seguir el aumento de la tasa de interés y vamos a un contexto de contracción económica porque el aumento de la tasa de interés te frena la actividad económica y va a seguir las presiones sobre precios porque para disminuir la inflación tú tienes que producir internamente alimentos baratos, cosa que no está habiendo política agrícola, no está habiendo política, también importamos el gas, siendo que México tiene una gran cantidad de gas no explotado. Y con esa política de austeridad fiscal, donde el gobierno no invierte, no gasta, pues lógico, no estás aprovechando los recursos naturales con los cuales tenemos. Entonces, de ahí que seguiremos siendo sujetos a los precios internacionales de lo que estamos importando, de gas, de gasolina, de alimentos, y por lo tanto, y eso te va a repercutir en el costo del transporte, hay que tomar en cuenta que la electricidad, la energía está en todas las ramas económicas del país y por lo tanto no se va a contener la inflación con el aumento de la tasa de interés, sino al contrario, el aumento de la tasa de interés vendrá a frenar más la actividad productiva, seguirá la escasez de productos y las presiones inflacionarias, desgraciadamente. También hemos visto el tema del petróleo aquí en México, el costo por barril incrementó, pero ¿esto es buena noticia o puede también traer repercusiones? Mira, es bueno, porque México exporta petróleo, sí, pero importamos gasolina. Y resulta que el precio de la gasolina está aumentando. Y si nosotros vemos la balanza comercial del sector energético, las importaciones de gasolina son mayores que lo que exportamos de petróleo.
Entonces, si bien te beneficia las exportaciones de petróleo por el incremento del precio internacional, pues también está aumentando el precio de la gasolina. Entonces, de ahí que por más que el presidente lo volvió reiterado hoy en la mañana, de que nosotros, que el excedente derivado de las exportaciones de petróleo se va a utilizar para dar subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Que vendrá, que seguirá las alzas del precio de las gasolinas, va a seguir, así como de la electricidad. Por más que ha venido reiterando que no va a aumentar más allá de la inflación, vamos a un contexto, repito, este contexto está a nivel mundial. Hay inflación a nivel mundial. Estados Unidos acaba de reportar inflación ya anualizada de 7.5%. Entonces, y en Europa les va a ir peor, ¿no? Porque Putin ya anunció que les puede cerrar la válvula del gas, donde dependen 40% del gas de Rusia, y veto a saber a los niveles que puede alcanzar el precio internacional del gas. Y vamos, repito, a un contexto, ya todas las mismas calificadoras internacionales y Fondo Monetario Internacional están hablando de que vamos a una recesión mundial. Y México no se está preparando frente a ello. Sigue con alta tasa de interés y austeridad fiscal que atenta sobre la inversión. Entonces, no vamos a estar protegidos frente a esta situación de recesión mundial con inflación. Algo que también hemos insistido mucho es intentar ver la manera en que podemos prepararnos desde nuestro núcleo familiar, desde el nicho de la economía familiar. ¿Qué pasos se pueden seguir en vista a lo que se aproxima después de que el conflicto parece no va a terminar muy pronto? Mira, primero, la gente no debe endeudarse, porque la tasa de interés va a seguir aumentando. Y al aumentar la tasa de interés te frena la actividad económica, te aumenta el desempleo. Y entonces, si tú te endeudas, ¿cómo vas a pagar la deuda si quedas desempleado? Entonces, no hay que endeudarse, y mi posición es siempre que la gente tiene que manifestarse para que el gobierno reaccione con políticas económicas en favor del desarrollo industrial, del desarrollo agrícola, en favor de la creación de empleo, y no siga con estas políticas de alta tasa de interés y austeridad fiscal. ¿Quién se favorece de la estabilidad del tipo de cambio? ¿Quién se favorece de la estabilidad de la moneda? El sector financiero. Ahí está la banca ganando lo que quiere, las bolsas, pero el sector productivo está rezagado. Repito, tenemos escasez de granos básicos, hay alto desempleo, ¿no? Desempleo que se traduce en mayor miseria. Sí, porque el Banco de México te dice, no, es que tenemos que bajar la inflación para proteger el poder adquisitivo de los más pobres. Los más pobres quieren empleo. ¿Para qué quieren baja inflación si están desempleados? O sea, sorteas la inflación generando ingresos, teniendo empleo, ¿no? Entonces, de ahí que la sociedad tiene que manifestarse y no cruzarse de brazos. La sociedad tiene que manifestarse por políticas de empleo, por políticas de incremento salarial, por políticas agrícolas, por políticas industriales, porque bajen las tasas de interés, porque el gobierno gaste más. Porque si no hay gasto, Francisco, no hay crecimiento económico, ¿no? Si no hay gasto, no hay ingreso para poder pagar deuda. Y pareciera que no lo ven de esta manera desde el gobierno, como usted lo señala, los mecanismos han sido muy distintos a lo que pudiera ser un escenario más apegado a lo necesario. Le agradezco mucho este tiempo que nos pudo brindar y esta explicación que nos permite también extender y ampliar más la información que existe, y estaremos al pendiente de posibles próximos espacios para poder platicar con usted. Muy buenos días, tengas tú y toda la audiencia. Muchas gracias.